Recibamos con un fuerte aplauso a Johnny, por favor. Muchas gracias, es un gusto compartir este espacio con ustedes. Esperamos que la experiencia de ustedes, sumada un poco a lo que hemos encontrado en estos últimos años, más que en Canadá, en la Universidad de Montreal, en el postdoctorado pudimos avanzar en una investigación que tiene muchísima relación con este tema y que fue hecha en la cooperativa más importante de Canadá. Yo también tuve la oportunidad aquí de estar vinculado al sector cooperativo y también me apasiona mucho. Sabemos que uno de los mecanismos para poder llegar a crear, a fortalecer, a crear vínculos en nuestro país está en el sector cooperativo. Bueno, muy bien. Vamos al finalizar la charla. Yo no voy a intervenir mucho tiempo, quisiera más bien hacerles una propuesta. Traje dos de mis últimas obras que las quiero regalar para 3 participaciones que necesitamos sobre un tema que nos parece clave. Dentro de sus clientes, desde los 3 niveles de la organización, desde el consejo, quien es quien define la política, desde las gerencias o los directores que son quienes definen la estrategia, o desde los líderes que son quienes definen la táctica. En todos estos niveles observamos nosotros en nuestros asociados, en nuestros clientes, quienes han podido fortalecerse en este tiempo de transformación y de cambio. Quienes logren transmitirnos o contarnos, vamos a darles máximo 4 minutos, porque no tenemos mucho tiempo, presentarnos quiénes somos, un poquito de cuál es la ciudad donde está nuestra cooperativa, o estamos nosotros, o están ustedes, y el caso sin necesidad del nombre, pero queremos reconfirmar, no hay estadísticas, desafortunadamente quise traerles algunas estadísticas. Tenemos solo algunas globales y de las 100 empresas más grandes del mundo, de las 100 más grandes de Colombia, pero no tenemos estadísticas locales, regionales, y son las más importantes. Les aseguro que si queremos tomar decisiones adecuadas en lo que estamos haciendo, necesitamos más estadística, más referencia. Eso es el riesgo, ahí está el riesgo, es tener más información. La información es un proceso necesario en todo nuestro ejercicio. Entonces, al final, una vez ya entremos al cuadro base sobre lo que les vamos a explicar cuáles son esos microinductores de valor y por qué sí se generó valor en algunos sectores donde se creían que murieron totalmente. Vamos a ver que paradójicamente hay algunas empresas que pudieron sobrevivir. Vamos a entender ese cuadro, queremos que ustedes se lo lleven gráficamente y cerrar la presentación con esa experiencia que puedan compartir con nosotros quienes quieran llevársela ahora. Hay 2 obras, una sobre la gerencia financiera con enfoque en valor y otra sobre finanzas personales. Entonces vamos a darlas a quienes quieran participarlo. No sé si nos ayudan con quiénes sean las personas al final para que entonces ya queden listas, van escuchando cómo son esos microinductores y quienes hayan visto esa referencia en sus asociados, clave. Y recuerde que puede ser desde los 3 niveles de la organización. Muy bien, no me voy a detener en estas 3 primeras, solo lo dejo como referencia en la presentación, que es importante que tengamos las bases de riesgo. Como hay dentro del grupo personas que no trabajan directamente con el riesgo, es necesario tener en cuenta las diferencias entre riesgo e incertidumbre, porque la base está en la incertidumbre, que es el proceso, el que nosotros debemos a través del cálculo estocástico llegar a medirlo para poder, como decía mi antecesor, cuantificarlo. Bien, estos 2 conceptos se los dejo solo en la presentación como guía o como referencia para que lo tengan dentro del documento central. Bien, ya llegamos entonces a los temas que más nos van a interesar, que más vamos a mirar, y uno está relacionado con esa relación entre rentabilidad y riesgo. Ustedes saben todos que hay una relación directa, extremadamente directa, y si a esa rentabilidad, a ese riesgo le sumamos la liquidez es inversa. Pero a través del conocimiento, de la investigación, de la experiencia y de la aplicación de los 3 niveles, podríamos nosotros lograr tener un escenario ideal, ¿cierto?
máxima rentabilidad, menor riesgo y mayor liquidez. Ya veríamos cuál es el proceso. En este gráfico lo que mostramos muy sencillamente es cómo la rentabilidad que nosotros buscamos exigir cuando hay mayor riesgo debería ir apuntándole a este ejercicio de cómo nosotros podríamos definir ese riesgo deseado. Lo planteó el maestro Hernando Porras y lo dijo: yo puedo llegar a ese nivel de riesgo deseado, el límite de riesgo, y ahí está relacionado el límite de riesgo versus la rentabilidad del mismo. Muy bien, entonces ahora con esa introducción del riesgo les voy a presentar un poco una breve introducción a la generación de valor. También va a quedar como referencia en el documento. Nosotros aquí entonces tendríamos los dos niveles: el ingreso, que es la puerta de entrada a la gestión financiera. Ojalá podamos diversificar el ingreso y ojalá tengamos más niveles de ingreso. Ahora, cuando nos dirigimos a nuestros asociados, ojalá frente a los asociados podamos incentivarlos más en la generación de ingresos, porque es la clave de la gestión financiera. El ingreso, al ingreso le vamos a descontar los costos, los gastos, le vamos a descontar los impuestos, la financiación, y de allí tendremos nosotros la gestión. El resultado de la gestión del ingreso es la utilidad. Y ese es el punto que nos llevará a la situación. Cuando la situación nuestra la llevamos sobre una estructura de activos plana, ligera, que las organizaciones vayan transformando sus activos fijos. ¿Cuál es la clave de los activos? ¿Cuál es la clave de tener activos? Que los activos generen rentabilidad. ¿Y cuál será la clave para que un activo sea rentable? Que rote, que se mueva, que tenga una máxima velocidad de movimiento. Ese sería lo ideal. Que ojalá entonces el taxi trabaje 24 horas, que ojalá la bodega tenga 3 turnos, que ojalá la máquina trabaje las 24 horas. Ese es el ideal, que tengamos un máximo en la rotación del activo. Esa es la clave para lograr nosotros la máxima rentabilidad. Y vamos entonces a la estructura financiera. ¿Cómo se van a financiar? ¿Cómo se financian nuestros asociados? Unos con terceros con pasivos y otros se financian con los recursos o con los aportes. Aquí entonces encontramos nosotros en la generación de valor la coyuntura más compleja en las organizaciones en nuestro país. Cerca de 2.400.000 empresas en Colombia, más del 87% de las empresas son MIPYMES, pequeñas y medianas empresas, y de esas empresas, aquí está el inconveniente, en el patrimonio. ¿Por qué? Porque sus fuentes de financiación son muy altas, muy costosas. Eso es lo que las vuelve inviables a que no generen valor. ¿Por qué nuestras pequeñas empresas de nuestros asociados no generan valor? Por los altos costos de financiación. Se estima más o menos, habíamos en algunas, es más, una referencia a la Universidad del Norte en el año pasado hizo una investigación de un grupo de estudiantes de la Facultad de Administración donde analizaron qué pasaba con el crecimiento de las empresas, por qué había una mortalidad tan alta empresarial, por qué era tan alto riesgo en cualquier sector. Ya no podíamos identificar un sector, sino que en todos los sectores había niveles altos muy riesgos las empresas que iniciaban. ¿Y dónde estaba? En el costo de capital de las fuentes del patrimonio. ¿Por qué? Porque no tienen límites, no hay límites. ¿Y a qué se refiere esos límites? Entonces nos dice el estudio que estos empresarios o estos nuevos empresarios, por ejemplo, compran un taxi, inician un taxi. Se dice que de cada 10 personas que inician en este negocio, 7 fracasan el primer año. ¿Por qué? Porque no hubo límites. ¿Cuánto era su salario como conductor? ¿Cuánto podía sacar? Y confundía el ingreso con utilidad. Y eso es lo que termina sucediendo. ¿Por qué entonces se devoran el auto, el carro, se devoran el negocio, la tienda o cualquier negocio que tenga? ¿Por qué se lo devoran? Porque no hay un límite a cuánto le vamos a sacar. Y ese es el costo del patrimonio. Entonces, todos los gastos de la casa, servicios públicos, mantenimiento, vivienda, salud, todo sale ¿de dónde? Sale de allí, de la caja del negocio. Y al salir de la caja del negocio, pues entonces lo que hace es que incrementa el costo de las fuentes de patrimonio y aparentemente dijéramos, oye, es que estas son las fuentes menos costosas, las fuentes, no, eso es lo que termina sucediendo. Tienen costos de financiación extremadamente altos y ni se diga las fuentes de pasivo. Desafortunadamente, la viabilidad que tenía este país de poder llegar a una mayor cobertura en financiación es el sector cooperativo. Y digo desafortunadamente porque no se ha podido dar un mayor apoyo y patrocinio al crecimiento de las fuentes de financiación a través de estas fuentes de financiación. Usted sabe lo que les cuesta a un FAMI empresario
un crédito de 1 millón de pesos con un pagadiario, lo vuelve inviable. Aquí hay una máxima financiera que tiene que cumplirse para que se genere valor. ¿Y cuál es esa máxima financiera? Que la rentabilidad del activo sea mayor al costo de las fuentes de financiación, mayor. Y desde luego que con un crédito, con una financiación que consiga nuestro empresario, con un agiotista, con un tercero, y con su costo de patrimonio, pues nunca lo va a lograr. Lo que pasa es que en el imaginario de nuestro empresario él dice: yo compro un bulto de plátano por 200.000 y le hago 200.000, es decir, le hago el 100%, mi negocio renta el 100%, y no es así. Esa es la utilidad, pero la rentabilidad es diferente, y ahí es donde está el concepto de valor. Solo quienes han podido desarrollar ese concepto de valor y le han podido dar límite al concepto de valor han sido quienes han podido generar el valor, y ahí está la clave del proceso, que podamos entonces generar ese valor. Este es el cuadro de la generación de valor. Efectivamente generamos ingresos, y aquí es donde generamos las utilidades, y las utilidades vendrán a la situación, que será entonces la que se fortalecerá para poder llegar ¿a dónde? A la creación de valor. Ese es el ejercicio, y ese sería el que buscaríamos entonces entender de por qué este es el que ha logrado transformar hoy el proceso de las organizaciones. Muy bien. Entonces, otro punto, antes ya de entrar en materia de profundidad, nuestro tema es las herramientas para medir la generación de valor. Entonces, en finanzas tenemos realmente 3 herramientas conocidas. La primera, que es la de precio de la acción o la del precio de mercado. Ya veíamos con la presentación de nuestro antecesor, menos del 4% de las empresas cotizan en bolsa y menos del 1% de las empresas se financian a través de esa fuente de financiación tan importante como ir a los mercados de capitales. No hay opciones. Luego, entonces, la primera es una opción para medir valor de menos del 1% de las empresas en el país. La segunda, el valor intrínseco, que es la más común, el flujo de caja descontado, el valor presente neto, el valor presente de todas las operaciones. Esa es un poco la alternativa más aplicable hoy por las empresas de cómo pero tendríamos que proyectar los flujos y traerlos a valor presente. Y la tercera es la a través de índices o indicadores financieros. Hoy hay una gama importante de indicadores financieros, pero ahí es donde está la dificultad. ¿Cuáles indicadores financieros? Y esto pasa entonces como va a pasar con los microinductores de valor. No son iguales. No hay un libreto que me permita decir, si conseguimos un libro que me dé 1000 indicadores, pero yo a mi microempresario no lo puedo poner a que me haga 100 indicadores, a que me haga 200, no lo va a hacer. Es decir, escasamente hace las gestiones tributarias, menos lo vamos a poner a que nos haga 100 indicadores, no sería complejo. Es más, cuando le vamos a hacer algún crédito, muchas veces hay que expresarle las casillas que tiene que diligenciar para nosotros hacerle los indicadores, porque no los va a hacer ni los sabe hacer. Luego, aquí hay otra fuente importante en la que si nosotros logramos entender cuáles son las variables del sector y del empresario, podríamos nosotros encontrar entonces cuáles serían los indicadores que más le van a favorecer para poder él entender cómo funciona su negocio, porque es el ideal, que el empresario pueda entender hacia dónde va el negocio, cómo funciona su negocio, y con esa herramienta entonces el empresario sí pueda determinar qué es lo que le va a generar valor y a eso le pueda apuntar. Entonces, con estos tres con estas 3 herramientas para medir la generación de valor, consideramos la más sencilla y la que más se aplica a nuestro sector es la herramienta de los indicadores financieros. No es una herramienta tan exacta como las 2 anteriores ni como la anterior, pero es una herramienta sencilla que la podríamos hacer a través de una guía o de un protocolo un poco más completo al que de pronto hoy se tenga, y lograr cómo el empresario defina cuáles son las variables y enseñarlo, o nosotros guiarlo de cómo construir el indicador. No necesariamente tienen que ser los indicadores tradicionales ni indicadores que tengan que ser estos. No, vamos a ver que los indicadores se pueden construir y los podemos construir nosotros a partir de las necesidades y de las variables. Lo importante de los indicadores son las variables. Entonces, ahora sí, veamos entonces la pregunta. ¿Es posible generar valor en las empresas en tiempos de crisis o en tiempos de cambios? Sí, claro, sí es. Y eso es lo que vamos a intentar ver. Lo que voy a intentarles mostrar, sé que algunos de ustedes lo han podido visualizar con sus asociados, con las empresas a las que le han hecho análisis de crédito, con las empresas a las que han acompañado en este proceso, y es lo que nos gustaría compartir, porque ese nivel de análisis estadístico es el que nos va a servir de referencia para poder reforzar e implementar las estrategias que deberíamos buscar. Muy bien, entonces esa va a ser el ejercicio que vamos a compartir. Yo voy a
a presentar ahora unas filminas más donde vamos a explicar cómo se genera este proceso.